Bueno, la referencia obligada es el tema del discurso del presidente. Es un discurso que está sellado por ese entusiasmo que le imprime Luis Abinader a sus discursos, y también está marcado por ese optimismo casi absoluto que quiere proyectar acerca de nuestra realidad como país, como nación, como Estado. En gran medida pienso que es una repetición de otros discursos que ha desarrollado en el pasado. Este discurso sabemos que se salió de lo que es la tradición institucional que se ha seguido. No es que sea ilegal, pero se sale de esa tradición institucional en donde el Poder Ejecutivo se abraza con el Poder Legislativo y hace un informe al país. Esta vez se fue a Santiago. Lo llamativo de esta actividad de Santiago es que se iba a desarrollar en el área abierta del monumento a los héroes de la Restauración. El vínculo es evidente. 16 de agosto, Restauración, héroes de la Restauración, el monumento dedicado a ello, entonces el acto del presidente, pero un acto abierto, es como si fuese un acto festivo, que no es justo la naturaleza que se le confiere a este tipo de informe ante la nación. Pero más que un acto, digo un acto festivo porque eso iba a implicar la entrada de miles de personas, lo que quiere decir que es un acto dedicado más que al propósito del 16 de agosto, al interés político reeleccionista. Para mí era un acto reeleccionista desde que adquirió ese perfil, es decir, del lugar donde se iba a desarrollar en Santiago. Y qué bueno además que Santiago, mi provincia, pero definitivamente tenía ese perfil reeleccionista de antemano. Y se notó, como ya se informó acá y como se vio en los medios nacionales y en las redes, con las vallas que fueron levantadas en distintas partes, en distintas calles de Santiago, y que fueron eliminadas por el Ayuntamiento de Santiago de forma correcta, apelando a la legalidad. Ese contenido se vio en el discurso. El perfil luego adquirió contenido en el discurso. Yo pienso que el presidente pudo haber hecho un discurso, y bueno, yo no tengo por qué dar instrucción en ese sentido a nadie, mucho menos al presidente, pero si se trata de un informe a la nación, pudo haber hecho un discurso más propio, con más identidad propia, como gobierno, como gestión, como presidente, ciudadano presidente de la República. Y sin embargo no fue así. Ya estamos a 2 años. En el primer año es posible que usted apele al recurso, o es válido, muy válido, y nunca será tampoco un pecado hacerlo, apelar al pasado. En el primer año es muy socorrido. En un segundo año ya eso no tiene mucha fuerza, apelar mucho al pasado en términos comparativos. Y fue muy marcado ese uso de ese instrumento comparativo en relación a otros gobiernos del pasado, incluso ni siquiera a los gobiernos más recientes, sino a los anteriores, porque en el fondo estaba destinado a enfrentar o a tratar de enfrentar a Leonel Fernández como estadista que fue en el pasado. Pero Leonel Fernández se sabe que ha de ser casi seguro un candidato a la presidencia y el principal candidato a enfrentar por parte del PRM en términos de las elecciones del 2024. No hay duda de que este discurso del presidente está orientado también a enfrentar, a tratar de minimizar, de reducir el potencial, de generar descrédito alrededor de lo que fueron las acciones gubernativas durante los gobiernos de Leonel Fernández y los gobiernos posteriores.
Para mí fue excesivo eso. Un presidente que ha dicho que no hay que mirar al pasado, que por qué mirar atrás, pero fue lo que más hizo en esta ocasión. Lo que más hizo en esta ocasión fue mirar atrás, porque no hay manera de mirar en presente y futuro sin tener el soporte del pasado. Pero además, por eso digo, pudo haberse concentrado en sí mismo, en darle fuerza a su discurso y darle identidad política, una identidad personal política a su gestión, en base a las realizaciones de su gestión, en base a las ideas propias de su gestión y de su programa de gobierno. Pero si usted observa el discurrir del discurso del presidente, muy poca cosa, poquísima cosa, tienen que ver con propuestas propias, propuestas auténticas del gobierno o del programa del PRM. Casi se basa en todas las políticas de los gobiernos pasados, en todas las estrategias de los gobiernos pasados, desde el Ministerio Público, porque es la misma plataforma de los gobiernos pasados, hasta el tema de los programas sociales. Ni siquiera hay identidad propia en este gobierno en programas sociales. ¿La comparación cuál es? Bueno, que yo invertí más ahora que en el pasado. Eso es relativo. Pero eso eso no genera autenticidad. Porque es como si estuviésemos hablando de los programas de los gobiernos pasados. O sea, yo estoy hablando del programa del gobierno pasado, que lo estoy desarrollando. Y eso no es malo, porque eso permite la continuidad estatal y la sostenibilidad institucional del país. Eso es correcto, pero no lo reivindique tanto como tuyo, porque no lo es, independientemente de que tú sumes 50 pesos más al programa. Eso no es ninguna ganancia, porque eso es tu obligación. Si usted se pone a revisar todo, incluyendo las presas, las cosas que se van a inaugurar son cosas que ya estaban de antemano establecidas, pero cosas nuevas, ¿cuáles? Ni siquiera pudo decir el presidente que va a inaugurar a Montegrande, que se comprometió a inaugurarlo para ahora, para este año. No pudo decirlo, y él se comprometió a eso meses atrás. Entonces, por eso siento que fue una falla. ¿Por qué se concentra tanto en la comparación, en el recurso comparativo con gobiernos pasados? Pero sobre la base de las políticas de los gobiernos pasados. Eso es una gran debilidad en el relato político de este gobierno, una gran debilidad. Y dice mucho de lo poco que tiene que ofrecer. Termino diciendo que la opinión de los distintos voceros políticos de la oposición hasta ahora, que han hablado, que han sido ante todo los voceros de Fuerza del Pueblo y de el Partido de la Liberación Dominicana, han dicho que el presidente mintió en datos y han sido precisos en eso. Han dicho que el presidente no fue certero en una serie de informaciones para áreas como turismo, como el desempleo, como hasta en el asunto de la inflación. Todavía el gobierno insiste en no bajar, no aterrizar, no poner los pies en tierra y admitir que hay una situación incómoda, difícil para el bolsillo de las familias dominicanas, y siguen volviendo el tema de la inflación y alega que estamos iguales o mejores que otros países, utilizando países que en términos estadísticos hay que sacarlo, hay que eliminarlo por razones de situaciones muy específicas, como el caso de Argentina. Pero luego en Centroamérica, República Dominicana sigue siendo el país que encabeza la inflación y el cuarto país con la mayor inflación de toda América Latina. En fin, no voy a caer en los datos que ya otros han referido, pero sí invito a que se escuche con detenimiento esas opiniones que contradicen en gran medida muchos de los datos e informaciones que el presidente ofreció. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.